esta carrera? ¿Por qué la elegiste? ¿Qué contestaste tú? Pues porque era lo que había. Entonces, los doctores al principio fue un poquito difícil porque no fui muy buen estudiante en la técnica. Yo quería ser futbolista, entonces tal vez tenía potencial para el fútbol, pero me dijo no tienes potencial para una carrera y decidió mandarme a la carrera técnica. Yo creo que la buena vida viene como resultado de ser bueno, de que hagas lo que te apasiona, que lo que hagas lo hagas con mucho gusto y con la idea, suena un poquito ridículo si tú quieres, el decir no, no espero una paga por esto, que lo puedas hacer incluso si no te pagaran, pero pues obviamente cuando haces bien tu trabajo tiene que haber una remuneración. Fue un poquito difícil la incertidumbre, acaba de salir, obviamente sin dinero, con un consultorio montado, sin pacientes. Bienvenidos al podcast Legado Dental. Soy Ana Zavala y este es nuestro tercer episodio de esta serie. Y bueno, el invitado que tenemos el día de hoy es un invitado muy especial, es un dentista que ha estado dispuesto a pagar el precio de la espera, ir más allá de la recompensa inmediata hasta construirse en un profesional que le permita pues acceder a pacientes de alto valor y a construir una vida que fue por la que él decide estudiar odontología, pero quién mejor que él para contárnoslo. Así que bienvenido, doctor Isaí Moreno Garrido. Bienvenido a tu espacio. Gracias, hola, ¿qué tal a todos? Pues lo primero que le vamos a preguntar al doctor es ¿por qué llegó a la odontología? ¿Cómo fue su primer contacto con la odontología, lo que determinaría su futuro? Pues bueno, yo empiezo en el área odontológica como técnico dental por mi papá. Me manda a estudiar técnico dental. Inclino hacia eso porque, pues bueno, en la escuela en donde estudié había técnico en enfermería, técnico en salud pública y técnico en prótesis dental. Y dije, bueno, pues enfermería no me veo como enfermero. No sabía ni que era técnico dental, entonces bueno, empecé en esto. Con el paso del tiempo, bueno, termino la carrera en técnico dental. Por un amigo que trabaja en el laboratorio me dice, oye, están buscando técnicos, ¿quieres trabajar? Le dije que no era algo que me gustaba, pero pues bueno, me insistió tanto. Eh, Vine al laboratorio, empecé a trabajar, terminó gustándome y pues bueno, con el paso de los meses, eh, empecé a pensar en que no quería quedarme solamente como técnico dental y que quería estudiar algo más. Y pues bueno, eso obviamente era odontología. Muy bien, bueno, se dice fácil, la historia pareciera que es muy fácil, ¿no? Como nos lo cuenta en un minuto. Sin embargo, dicen que es una decisión lo que marca nuestro destino. Eh, todos tenemos algo que nos va empujando y que nos va llevando a tomar esas decisiones. Isaí, tengo 20 años de conocerlo, así que conozco perfectamente su historia. Y él comienza en este proceso con una experiencia muy fuerte. Él era adolescente y cree que la vida pues ya está diseñada, va a ir a la preparatoria, una preparatoria particular, tiene todo muy planeado, muy bonito, creo que no era muy bien portado, así que lo castigan y lo mandan a esta escuela técnica donde había la carrera de técnico dental y ahí toma él la decisión. Y después ya contó un poco, llega al laboratorio, más que nada por compromiso con su amigo, porque ya no supo cómo decir que no. Y esa decisión, esas pequeñas decisiones le fueron marcando lo que sería su futuro. No era fácil en ese momento, ¿verdad? No era nada fácil. El sueño de ser dentista ya estaba ahí en él. Pero bueno, tenía que seguir adelante, él tenía que construir su carrera si él quería llegar a ser ese dentista que tenía en su mente, que tenía ahí. Y ahí comienza ese compromiso de ser un trabajador en el laboratorio responsable, comprometido,
¿Cómo fue para ti ese inicio de servir al dentista primero para después, digo, hoy en día sirves al paciente, pero primero fue servir al dentista? ¿Qué valores, qué ideas tenías? Porque siempre lo hiciste de la mejor manera, pero cuéntanos tú. Pues al principio fue parte del compromiso, sí con el dentista, pero bueno, más con el paciente, pensando que no solamente trabajamos con modelos, que hay un ser humano detrás de esos modelos que va a recibir esa prótesis, que va a recibir esa corona, esa plaquita, ese removible, que le va a ser útil para comer, para hablar, para confianza. Entonces, pues bueno, fue como, perdón, como empezamos con, con el trabajo con los doctores. Al principio pues, fue un poquito difícil porque no fui muy buen estudiante en la técnica, técnico en prótesis. Entonces, el aprender, el ir perfeccionando toda la parte técnica, pues costó un poquito de trabajo, pero pues ya con día me fue apasionando un poquito más para tomar la decisión de hacer algo más como estudiar Muy bien. odontología. Pues bueno, continuando con esta entrevista, hay algo que quiero que nos cuente. Cuando llegan a la carrera, te preguntan por qué estás estudiando esta carrera, por qué la elegiste. ¿Qué contestaste tú? Pues porque era lo que había. Entonces, llegó un momento en el que yo quería hacer, ya dije, algo tengo que hacer de mi vida. Yo quería ser futbolista. Entonces, parte del tema por lo que yo no ponía atención en la escuela fue por el fútbol. Me salía de clases, me iba a jugar. Entonces, mi papá tal vez tenía potencial para el fútbol, pero me dijo, no tienes potencial para una carrera y decidió mandarme a la carrera técnica. Eh, Eso generó pues como que me centrara un poquito y llegara pues con el tiempo a la carrera, ¿no? Al laboratorio, a trabajar como técnico y después decir qué es lo que voy a hacer de mi vida, pensar qué es lo que voy a hacer de mi vida e inclinarme por odontología. Mi papá estudió ingeniería eléctrica, entonces dije pues a lo mejor lo más normal es que yo hubiera estudiado una ingeniería, pero pues matemáticas no era lo mío. Dije, pues ya estoy en odontología, en alguna rama de odontología, hay que seguir con odontología. Y pues bueno, llego a la universidad, me preguntan qué es lo que, por qué estoy ahí. Dije, bueno, pues porque el fútbol no se me dio, pero considero yo que fue una buena edad para entrar. No entré inmediato a salir de la carrera técnica, yo entré de 21 años a la universidad. Entonces eso ya me tuvo más centrado, Sí. más con los pies en el piso. Gracias a Dios en mi escuela no había equipo de fútbol porque si no me hubiera Te distraído un hubieras ido poquito. al fútbol. Entonces, pues bueno, eso me ayudó bastante y pues con la convicción desde el primer día que terminando la licenciatura yo tenía que Ah, hacer una sí. especialidad. Sí, yo quiero mencionar algo porque recuerdo ese día que llegaste de la escuela en tu primer semana de cirujano dentista, ¿no? Como estudiante. Y me dijiste, hoy preguntaron y todo el mundo dijo que porque quieren servir, quieren ayudar. Y tú eras tremendamente honesto y dijiste, quiero una buena vida, quiero construir una buena vida. Y con el tiempo fuiste siendo consciente y lo que dices, ya con la convicción de que tenías que ser especialista, porque fuiste siendo consciente de que para construir una buena vida tendrías que construir un muy buen dentista, ¿sí? Sí, más que nada, o sea, yo creo que la buena vida viene como resultado de ser bueno, de que hagas lo que te apasiona, que lo que hagas lo hagas con mucho gusto y con la idea, suena un poquito ridículo si tú quieres, el decir, no, no espero una paga por esto, eh, pero bueno, que lo puedas hacer incluso si no te pagaran, pero pues obviamente cuando haces bien tu trabajo Te van. tiene que haber una remuneración. Entonces, pues bueno, cuando me preguntan por qué estudias odontología, dije, bueno, a mí me dijeron que en odontología había dinero y yo quiero dinero. Pero, pues bueno, para tener todo eso hay que ser bueno. Hay un principio que dicen que para construir tu primer millón necesitas convertirte en la persona del primer millón. Y Isaí es un claro ejemplo. Hoy en día se viven muchos desafíos profesionalmente, ¿no? Y uno es que se busca la recompensa inmediata. Alguien termina la carrera, termina esa profesión y quiere comenzar a trabajar y ganar dinero y empiezan a postear en redes sociales sus compañeros de generación, todo lo que están haciendo, el nuevo auto, el viaje, todo. E Isaí
decidió ir por una especialidad, decidió todo lo que generaba, todo lo que ganaba, todo ponerlo para esa especialidad y en una escuela muy buena, la Universidad Intercontinental. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil te fue eso? La primera semana yo me quería salir de la especialidad. Llegué espantado. El nivel de esa escuela es muy bueno. Los que estudiaron en esa escuela o mis compañeros de esa universidad hacían una pregunta, nosotros contestábamos sí, no, puede ser, algo así, y él se echaba un podcast ahí, un stand-up solito, platicando de qué era y cómo era la ontología o qué era lo que tenía que hacer. El nivel era muy alto. Lo que nos decían otros compañeros era que no nos preocupáramos, que en algún momento todos, tanto los de la WIC como nosotros, íbamos a llegar a un estándar y todos íbamos a tener las mismas capacidades, los mismos conocimientos, las mismas habilidades. Considero yo que fui muy bueno en la especialidad por la parte técnica. Les ayudé mucho a mis compañeros, ellos me ayudaron mucho en otras áreas. Entonces, al principio fue difícil, pero pues bueno, se logró. Difícil en muchos sentidos, ¿no? Porque, bueno, aquí he estado entrevistando muchas personas, digo, los que vamos, que les ha costado porque se requiere la inversión que a veces no se tiene, se requiere la preparación. Lo que Isaí comenta es cómo darte cuenta que sí, bueno, él dice que no le ponía tantas ganas a la escuela cuando estuvo en la preparatoria, cuando hizo la carrera técnica, cuando llega a la universidad ya le puso un poquito más de ganas, ya se aplicó porque le estaba costando. Entonces cuando las cosas te cuestan, pues le haces tu mejor esfuerzo, ¿no? Sí. Y ya en la especialidad, pues tuvo demasiados retos, o sea, el reto económico, el reto de conocimiento, el reto de tiempo, porque trabajaba los fines de semana y toda la semana escolarizada. ¿De qué hora a qué hora era? Empezábamos a las 7 de la mañana con clases teóricas y salíamos de laboratorios a las 9 de la noche. 9 de la noche, tiempo completo. De lunes a viernes. Y fueron 3 años 3 años casi, entonces no fue nada fácil, pero tenía una visión, tenía la visión de convertirse en un gran dentista para atender pues a grandes pacientes. Terminas la carrera, terminas la especialidad, empiezas a trabajar y llega pandemia. Sí. Otro reto. Sí, esa parte fue un poquito difícil, la incertidumbre, acaba de salir, obviamente sin dinero, con un consultorio montado, sin pacientes. Entonces, pues bueno, esa parte también fue un poquito difícil por el tema de un poquito de frustración, porque dices, oye, ya estudié, me esforcé, y ahora todo lo que hay de no saber qué es lo que sigue, si vamos a vivir, mucha gente desafortunadamente pues no la contó. Entonces esa parte pues fue un poquito complicada para mí después de pandemia, el querer comprar equipos para dar una mejor atención a los pacientes. Oye, Isaí, habían pasado desde que terminaste la carrera casi 10 años. ¿Ya te habías comprado auto o seguías invirtiendo en el consultorio? No, seguía en el consultorio, seguía invirtiendo en el consultorio. La parte del coche, pues sí, obviamente necesitamos en qué movernos, pero pues era como para mí prioridad el consultorio, el equipo instrumental, cosas que ocupamos día a día. Equipo como tu escáner intraoral para que los pacientes no... Fue una de las partes o de los equipos, de los primeros equipos en los que invertí. Tenemos que entrarle a lo digital, ya es otra era. Igual después de pandemia cambió demasiado la manera de hacer odontología. Se sigue haciendo odontología clásica, pero pues bueno, como especialista y con toda la innovación y todo lo que se da. Exactamente, tienes que cambiar tu manera de trabajar, o sea, y aparte pues es mucho más fácil y mucho más exacta la manera en la que trabajas y entregas. Te voy a preguntar ahorita, ¿qué significa para ti la paciencia? Porque es lo que más has desarrollado, creo. Ay, híjole, pues bueno, como tal no te podría definir qué significa para mí la paciencia, pero es estar aguantando críticas, estar aguantando opiniones, estar aguantando comentarios, a veces, oye, estás haciendo esto mal porque deberías de comprarte un coche.
y estás invirtiendo en esto. Oye, deberías de irte de viaje y estás comprando equipo, estás invirtiendo en cursos, que también, o sea, aunque ya terminé la especialidad, considero que es súper importante estarse capacitando día a día, no caer en esa soberbia de, pues que soy Ya lo sé, especialista, ¿qué vas a enseñar, no? O de ya lo sea, sé. soy de la Universidad Intercontinental, una de las mejores escuelas, con una historia ontológica importante, con odontólogos representando la escuela en Estados Unidos, cosas así. ¿Qué me vas a enseñar a mí? O sea, realmente no lo sabemos todo, hay cosas que pues desconocemos, la odontología está cambiando constantemente, sigue habiendo avances, entonces pues bueno, estar invirtiendo en equipo y en cursos es lo que he estado haciendo. Ahora, o sea, tú has tenido muchísimos retos, muchísimos desafíos, has tenido situaciones donde muchas personas se rendirían. Tú fuiste educado con unas bases muy sólidas de fe, digo, tu papá es pastor, Ujú. ajá, él te enseñó a creer en Dios y digo, este camino lo hicimos juntos, yo lo conozco, por eso le pregunto, quiero que lo cuente, porque de verdad que yo a veces dudaba que pudiéramos llegar al siguiente semestre, que pudiéramos dar pues el siguiente escalón. Y él siempre me decía algo, decía, vamos a llegar a ese momento y lo vamos a haber logrado. Entonces, quiero que me platiques un poquito sobre ese valor de la fe, sobre eso que tú tienes muy integrado pues cuéntame. Pues sí, bueno, es parte de la educación, vamos a llamarla religiosa, que me inculcaron mis papás, el siempre creer en que hay una fuerza, para mí es Dios, para otros puede ser el universo, lo que quieran, que está respaldando tus acciones, ¿no? Oh, si, si tienes la fe, lo puedes conseguir, pero pues bueno, hay que estar esforzándose también. Hay un dicho que decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, Claro. pues bueno, hay que estarse esforzando en ese sentido. Hubo muchas ocasiones en las que decía, Dios, mañana tengo que pagar el semestre porque no pagué ningún mes, ¿qué voy a hacer? Y pues bueno, se le hablaba a pacientes, se le hablaba a doctores y pues gracias a Dios había el recurso con el que se podían cubrir las colegiaturas, ¿no? Claro, y en ese caminar y en esas dificultades, tú encontraste personas muy valiosas y una de esas personas fueron tus compañeros de especialidad, ¿no? Digo, aparte, maestros, tuviste maestros que te construyeron, que te apoyaron, que te enseñaron, que te tuvieron paciencia. Pero la especialidad fue muy especial porque conoces pues compañeros de mucho valor humano que confiaban en ti, te daban los trabajos y gracias a eso pudiste sacar gran parte, ¿no? Sí, a lo largo de la carrera, bueno, pues me he encontrado con gente maravillosa. Obviamente, pues bueno, tú eres una de ellas. En maestros estamos hablando de personas que siempre me respaldaron, que siempre confiaron en mí, que a lo mejor vieron el potencial que yo no veía pues, en mí mismo, ¿no? Uno de ellos fue el doctor Ernesto, es un excelente protesista maxilofacial. Fue uno de los doctores que hasta la fecha y en la especialidad marcaron mi vida profesional, me enseñaron muchas cosas que sigo haciendo en el consultorio, que sigo haciendo en mi práctica privada. Y pues bueno, eso fue en licenciatura. Y llegar a una universidad particular, sumamente costosa, con compañeros que pues ven la esencia que tiene cada persona. Tuve la fortuna de contar con ese tipo de personas que no se fijaban en el poder adquisitivo, en qué tenías, cómo te vestías, todas esas cosas. Pues bueno, marcaron mucho mi vida y la confianza que me dieron, tanto como para, oye, necesito aprender a hacer esto, necesito que me ayudes en esto, o como necesito que me hagan este trabajo en el laboratorio, pues bueno, fue el apoyo que me dieron. Y pues bueno, también conocí el valor de la amistad con muchos de ellos, bueno, con toda mi generación realmente.
Entonces, pues bueno, fue... Sí, yo soy testigo de eso. Yo te vi tu crecimiento, vi tu compromiso, vi tu humildad, vi muchas cosas que te fueron construyendo y el valor de asumir ese compromiso, ¿no? De convertirte en ese dentista, en ese especialista, en ese profesional que es capaz de servir o que quiere servir de la mejor manera, que quiere entregar unos trabajos de altísima calidad. Te conozco que eres exigente contigo mismo, que cada trabajo te autoevalúas, que siempre quieres ir por más, quieres ser mejor. Quiero que me cuentes ahora en tu vida actual cómo ves al paciente, porque hay dos extremos, ¿no? Dicen que la odontología es dinerera, eso es algo que se dice mucho, los pacientes dicen que el dentista puro dinero. También hay dentistas que yo conozco que ven mucho al paciente como pobrecito, como es que el tratamiento sale muy caro, o hay dentistas que es bueno, o sea, que me pague y todo. Entonces, contigo he visto que buscas un punto medio, un punto de equilibrio. Cuéntame un poquito cómo es que has llegado a ese punto medio. Pues todo esto lo aprendí realmente en la especialidad. Habrá doctores que dicen, no vale la pena hacer una especialidad, tú puedes estarte haciendo cursos, buenos cursos. A mí me cambió demasiado la manera de pensar. Yo antes de la especialidad llegaba un señor de traje y decía, tiene para pagarme, ¿no? Llegaba un señor que no estaba muy bien vestido y decía, ay, pobrecito, no me va a pagar. Entonces, realmente, como dentista, yo me preocupo por el paciente, o lo que me preocupa para entregarle al paciente es buena atención. No importa cómo se vea, no importa cuánto aparente tener. Yo entrego un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y un presupuesto. El paciente sabrá si soy la mejor opción, si le convence mi plan de tratamiento, si le convence mi diagnóstico, o simple y sencillamente se va por la parte económica. Odontología considero yo que sí, podríamos decir que es cara, pero realmente todos sabemos que caro es el descuido. Entonces Sí. ya traen problemas que son de años. No hay otro amigo que decía, maxilofacial, David Arroyo, decía, en odontología no hay urgencias. O sea, todo el tema, dolor, o todo el problema ya viene de tiempo atrás, no es de un día para otro, no es de un minuto al otro. Entonces, pues bueno, yo me preocupo en entregarle al paciente buen servicio, calidad en la atención, buenos materiales. Si algo no me queda, también es algo que aprendí en la especialidad. Ontología, igual que medicina, no es una ciencia exacta. 2 más 2 no te va a dar siempre 4, entonces podría haber una variación. Sí. Si me equivoqué, si algo me salió mal por el laboratorio, yo le digo, señor, señora, tengo que repetirle esto. Y no está mal, o sea, realmente no está mal. Y me he dado cuenta que los pacientes dicen, oye, qué buena onda, ¿no? No me, no me puso algo mal y después me echó la culpa de que eso se echó a perder por responsabilidad del paciente. Entonces, pues bueno, yo lo veo como una persona que a veces hace un esfuerzo por recibir atención y pues bueno, hay Y que que se darle una merece lo atención de mejor, me calidad. decías Hay que una darle vez, una ¿verdad? atención de calidad. Darle una atención de calidad, claro, claro, o sea, ver al paciente como alguien valioso, que recuerdo que lo conversamos en alguna ocasión, que me decías eso, que ver al paciente como alguien que merece un gran servicio y también verlo con la capacidad y los recursos de invertir en él, porque si alguien tiene la capacidad de invertir en un auto, de invertir en un viaje, de invertir en otras cosas, me decías tú, mi responsabilidad es hacerle consciente o mostrarle la importancia de cuidar su salud dental, que al final de cuentas, si no lo cuida, pues puede traer repercusiones en otras áreas Sí. de la salud. Entonces, a mí me encantó cuando tú me comentaste esa manera de tratar al paciente, de verlo, y ese compromiso humano que tú tienes. ¿Cómo le garantizas al paciente el valor de su tratamiento? Bueno, una de las partes para mí súper importante es el respaldo de un buen laboratorio. O sea, si tienes un buen laboratorio que utiliza buenos materiales,
que utilice escáner, microscopio, cosas como esas, es una manera en la que tú le puedes garantizar al paciente el resultado y las prótesis, la calidad de sus prótesis. Bueno, aquí nosotros somos su laboratorio, somos socios también, pero es muy exigente el doctor, ¿no? Pues sí. Sí, y claro, porque una de las cosas que nosotros queríamos, soñábamos cuando Isaí decide ser dentista, y yo siempre ya les he contado, soy muy soñadora y me gusta mucho hacer equipo y que trabajemos en conjunto y aportar a la odontología. Soñábamos con esto, de aportar, de construir una gran calidad de prótesis, ¿no? Una gran calidad. Entonces, hoy en día que lo hacemos nosotros en equipo, que él es de verdad exigente, meticuloso, pero no solamente nos sirve para los trabajos de él, sino para los trabajos de todos los demás dentistas que vienen a Odexa. Ahora, ¿cuál es? Ya casi vamos a terminar, pero quiero que nos cuentes ¿por qué decides dar clases? Porque tú alguna vez cuando eras estudiante o cuando recién habías egresado dijiste, no, yo dar clases no, pero al final lo elegiste. ¿Por qué decides dar clases y cómo te sientes dando clases? Bueno, como todo empezó desde que hice el examen para la especialidad, realmente nunca publico nada en redes sociales, y ese día pues claro, entré a la especialidad, ¿por qué no publicarlo? Y el doctor Jorge López Camargo, que era director de la VT, de donde yo egresé, ve mi publicación, me felicita y me dice, espero en un futuro puedas incorporarte a la plantilla docente. Y yo dije, ajá, claro. Entonces me preguntó en cuánto tiempo, de cuánto era la especialidad. Le dije el tiempo, le dije 2 años y medio. A los 2 años me habló, le dije, no, todavía no termino. A los 2 años y medio me habló, le dije, no, todavía no termino. Y a los 3 años, le dije, hábleme para agosto. En agosto me estaba hablando. Me dice, espero que te incorpores ya. Fui a platicar con él, me dijo qué es lo que, o sea, qué materias podrías dar. Le dije, pues todo lo que tenga que ver con prótesis, clínica. Bueno, pues vamos a empezar. Me dio la materia de prótesis fija, empecé. Y pues bueno, es una manera... ¿Cómo me siento como maestro? Pues bueno, con mucha responsabilidad de estar entregando profesionistas capacitados, por lo menos en mi rama, en prótesis, que es algo ahorita un poquito complejo. Los chavos están un poquito con la actitud como que les vale la vida, no saben realmente a lo que se van a enfrentar. No van a trabajar con maniquís, van a trabajar con seres humanos. Entonces, pues bueno, estarles exigiendo, estarles diciendo y estarles enseñando, ¿no? Capacitándolos correctamente. Y pues bueno, es mucha responsabilidad, pero pues bueno, es también una manera en la que yo me mantengo actualizado, o me estoy preocupando por por mantenerme preparado y qué es lo nuevo que está saliendo, equipos, materiales, formas de trabajar. Y al final también es el dar a la sociedad, ¿no? El construir esto que decimos, este legado dental, porque es parte de un legado. A veces dar clases no es fácil, implica muchos retos. Yo te he visto sufrir, ¿no? Dejar de hacer cosas para preparar clases, dejar de atender pacientes para asignar ese horario de enseñar. Muchas cosas, y como dices, los retos que hoy se viven con los jóvenes pues no traen, yo creo que no traen ese compromiso que generaciones atrás tenían, porque hoy vivimos muchos distractores y porque pues toda la vida cambia y ellos también han cambiado. Pero algo que a mí me gusta cuando tú me compartes es aprender a conectar con ellos, ¿no? Que conectas en su lenguaje, en su forma, y los vas llevando y les vas enseñando y finalmente se comprometen y finalmente pues están avanzando ellos, aprendiendo mejor, y tú pues con la gran satisfacción. Sí, digo, también hay sus excepciones. Hay jóvenes que pues bueno, están comprometidos con su educación, igual la otra cara de la moneda. Pero, pues bueno, el hecho de poder conectar con ellos, o la satisfacción que te digan, oye, es que eso no me lo habías enseñado. Bueno, no me lo habían enseñado. Oye, es que esto es muy difícil, y les enseñas las partes fáciles. O cómo llevar una odontología, porque a veces pensamos que odontología hay muchas cosas que son complejas, y bueno, todo está en un buen diagnóstico, en un buen pronóstico,
bueno, más que el pronóstico, perdón, es un buen plan de tratamiento. Si tienes el diagnóstico y un buen plan de tratamiento y sabes a lo que quieres llegar, lo vas a hacer muy fácil. No va a ser lo mismo voy a empezar a preparar, voy a empezar a tallar, a tomar impresiones sin saber a dónde quiero llegar. Entonces, esa parte para mí es muy importante y pues bueno, es lo que trato de transmitirles a los estudiantes. Oye, ya casi vamos a cerrar, pero yo quisiera preguntarte, ya sé que tu fe te cimentó, que siempre tuviste la certeza que ibas a llegar, que lo ibas a lograr, sé que hubo retos bien fuertes, pero ¿hubo alguna creencia que tuviste que romper para poder avanzar, para poder, pues mantenerte firme y enfocado en lo que querías? Eh, yo creo que sí, el punto en el que en algún momento de la licenciatura se me complicaron las cosas y dije, no, o sea, creo que no voy a terminar, pues porque esto no es para mí, por cosas que podría pensar de no me lo merezco, no soy suficiente, fueron cosas que tal vez me limitaron, pero pues el hecho de que siempre detrás de mí había personas que creían en mí, que me apoyaban. Oye, me parece muy, muy importante esto que dices de esa creencia de no soy suficiente, que te bombardeaba, el miedo podría ser también, ¿no? De no lo voy a hacer, de querer abandonar, que tú me dices. ¿Y cómo fue que luchaste? Dices, había personas atrás de ti, sí, pero yo tengo una convicción que puedes estar rodeado de los mejores mentores. Si tú no quieres, no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo tú te empoderaste? ¿Cómo tú te hablaste a ti mismo? Pues resonaba un poquito en mi cabeza lo que me enseñaban de chico, ¿no? Que yo podía, que podía conseguir lo que quisiera, que yo podía hacer cabeza. A ver, cuéntame ese texto porque a mí me No encanta. recuerdo el texto, no recuerdo el texto, pero algo que me decía mi papá desde chiquito cuando las cosas no me salían es que yo tenía que ser cabeza y no cola. Entonces, pues bueno, era como que lo que me resonaba en esos momentos, cada que me atoraba, tenía ahí una conversación interna y pues bueno, se lograba. Y te digo, pues bueno, el hecho de que todas las personas vieran algo que tal vez tú no ves, eso es bien importante. Sí. Te tienes que rodear de gente que crea en ti, que te apoye, o sea, que vea esa esencia que hay dentro de ti, no solamente la parte, lo externo. Entonces, Esto que eso es. dices también es súper importante y yo creo que para tus alumnos sería así como un consejo muy valioso, porque dicen que te conviertes en el promedio de aquellas personas con las que te juntas. Entonces tú estás mencionando esto, de quién te rodeabas, que de alguna manera te inspiraban, te motivaban, te impulsaban y te fortalecía con tu visión pues, de sí llegar a ser dentista a pesar de los retos, a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, ¿no? En la universidad de licenciatura me rodeaba de las inteligentillas, bueno, de las aplicadas. De las De las aplicadas. aplicadas. Y también eran inteligentes, ¿no? Sí. Entonces, pues eran como las que me ponían a estudiar, las que me prestaban apuntes, las que, o sea, me apoyaban en En tus retos. en mis En tu retos. disciplina. Y finalmente, pues bueno, también yo la convicción que tenía desde el primer día que entré a la universidad es que yo quería una especialidad. Y pues no quería cualquier especialidad y sé que para entrar necesitas un buen promedio, ¿no? Entonces, pues bueno, después de 6 7 de la prepa con la que salí, bueno, salí con 6 7 de promedio, de la universidad salí con 8 7. Considero que fue un avance considerable, bueno. Eh, entonces, pues bueno, esa parte, el rodearte de gente que es aplicada, pues me hizo ser aplicado. El rodearte de gente que tiene buen promedio, pues me hizo tener buen promedio. Y el respaldo de las personas, maestros, amigos, familiares, que creen en mí, pues bueno, no los podía defraudar. Entonces, pues fue una parte Y la base. en la que me consideré. Y ahorita, pues me preguntan, hace como unos 2 meses me preguntó un alumno que qué era lo que se necesitaba para,
Ser como tú. Pues para ser como yo. Ya, aquí tienes la respuesta. Sentí padre, pero digo, es querer pagar el precio. Ajá. Le dije, pues, no ir a fiestas, no tomar, no gastar en cosas innecesarias, pues ponerte a estudiar cuando tengas que ponerte Invertirle a estudiar. la carrera en lugar Invertirle a la de... carrera sí. en lugar de Una- gastar en otras cosas. Ropa, viajes, carro, y cosas posponer así. la recompensa inmediata. Sí, sí, esa parte. Todavía no tengo el millón, pero pues bueno. ¿Cuántos años desde que llegaste a la carrera? Son 20 años, ¿no? Desde que Terminé en el 18. 2012. 2012. 2012. Entonces, Iniciaste en 2007, 11 años. 18 años 18. desde que iniciaste, desde que pusiste pie en la universidad con la firme convicción de ser dentista, 18 años. Uh-huh. Todavía no llegas al millón, pero tienes una buena vida hoy en día. Considero yo que sí. Uh-huh. Tienes una buena vida gracias a ese buen dentista en el que te has convertido. ¿Cómo te ves a futuro? Pues bueno, obviamente me gustaría seguir comprando equipo, más relajado en la parte de con los pacientes. También no es bueno hacer todo como dentista. Bueno, realmente no hago todo, yo solamente hago prótesis, pero pues bueno, conformar un equipo odontológico en el que cada quien hace, no sé, una persona que haga limpiezas, el especialista, vamos a llamarlo, en resinas, en rehabilitaciones sencillas. Considero que no está bien llamarlas sencillas, pero bueno, un poquito más sencillas que una rehabilitación completa con prótesis total, con coronas. Que algo complejo, ¿no? Que algo complejo, en donde tienes que restablecer oclusión, perfiles, todo. Entonces, un equipo ontológico, la clínica que siga creciendo, el laboratorio que siga creciendo. Entonces, pues bueno, es como me veo en el futuro, como veo DEXA en el futuro. Si tú pudieras dejar un legado, ¿cuál sería tu legado? Madre de Dios, no sé. Pues siento que lo estás haciendo con los estudiantes. Yo creo que sí, el poder cambiarle la vida o la manera de pensar, aunque sea uno. En licenciatura, a mí quien me la cambió fue el doctor Ernesto. Aunque sea uno, lograrles cambiar su manera de pensar y sembrarles algo para que cambien su manera de hacer odontología. Yo diría para que tengan una práctica profesional más grandiosa, más cimentada en valores como te lo enseñaron a ti. Cuando hablas del doctor Ernesto, yo recuerdo de él una conferencia donde dijo algo muy sensible, diríamos. Él dijo que la odontología, que los pacientes odontológicos habían sido violentados, porque la gran mayoría, y también lo escuché durante el congreso de Ivoclar este año también ahí con el doctor Mitrani, que dijo algo muy similar. Casi no hay paciente que llegue a un consultorio que no haya recibido una mala práctica. Es una realidad, no nos vamos a engañar. Entonces eso genera la invitación, y mira, yo lo escuché con el doctor Ernesto creo que en 2015, y él dijo, no nos vamos a engañar, porque si nos engañamos seguiremos siendo parte del problema. Entonces nosotros necesitamos comprometernos con la solución. Ese principio yo recuerdo que tú también lo hiciste muy tuyo, cuidar mucho que lo que se le da al paciente pues sea algo que el paciente sienta que sea una buena inversión, no que sienta, que el paciente sepa que hizo una buena inversión, que el paciente reciba aquello por lo que está pagando. Y sé que por ahí ha ido mucho tu forma de enseñar, o sea, concientizar a tus estudiantes de ese compromiso que hay con el paciente. Entonces, yo sí creo, por lo que te conozco, por el trabajo que hacemos en equipo, que tu legado va por ahí, va hacia el estudiante y va hacia el paciente. ¿Cómo? Pues bueno, al paciente darle la tranquilidad, lo que tú dices es muy cierto, darle la tranquilidad, que tenga la confianza de lo que está pagando,
la inversión que está haciendo realmente sea una inversión y no sea un gasto. Y pues como clínico darle la tranquilidad que si algo pasa, siempre y cuando el paciente también cumpla su parte, como regresar a citas periódicas de revisión, mantener la higiene, todo lo que tenga que hacer él en casa, yo revisarlo y pues bueno, garantizar que todo el trabajo que estoy haciendo sea duradero, ¿no? Me preguntan mucho los pacientes, ¿cuánto tiempo me va a durar el tratamiento? Pues bueno, depende de usted, depende de la higiene y depende de cómo podemos trabajar nosotros en la clínica, que respetemos parámetros o requerimientos de los materiales, requerimientos de los adhesivos, que todos los protocolos los sigamos de acuerdo a como nos dice el fabricante, que no nos brinquemos del paso A al paso C, eso tiene que ver muy importante. Si cumplimos todo eso, pues bueno, dejaremos un legado. ¿Y cómo se transmite eso? Pues con los pacientes en que digan, oye, ve con este cuate porque este cuate es muy bueno, él resuelve. Obviamente se refleja en recomendaciones, obviamente se refleja en el pago que tienes por tu trabajo. Y pues bueno, finalmente sí es el pago, pero también tienes una satisfacción de ver al paciente que no se atrevía a sonreír, que no podía comer, que ya puede sonreír y que ya puede comer, ¿no? Que es función y estética lo que buscamos. Muchos solamente buscan estética y no hay función, otros tienen función y no hay estética, entonces pues bueno, encontrar el balance en esa parte. Y pues bueno, con los estudiantes, el inspirarlos a ser mejores cada día, a no quedarse solamente con lo que el doctora les enseña, a ser autodidactas, cosas que a mí me costaron un poquito también en licenciatura, pero pues bueno. Pero dices, gracias Jorge, que me enseñaste a estudiar, sí, ¿no? Sí, lo que dices, de los compañeros, de lo que se aprende. Sí, el tener curiosidad, el querer saber más de todos los detalles y por qué las cosas, pues es muy, muy importante. Pues, Isaí, eres un ejemplo de que aquel profesionista, aquel dentista, que es de lo que estamos hablando aquí, de los dentistas, que se compromete con ser mejor, con construirse para brindar un buen servicio y que de ese servicio venga la recompensa, porque es el valor que tú das va a traer una recompensa del mismo valor, y comprometerte y hacer todo este camino y tener la paciencia y pues no sé, o sea, digo, son muchas cosas, pero de verdad que yo te admiro, te respeto, porque no cualquiera logra el construirse de la manera en la que tú te has construido. Como dices, a pesar de juicios, a pesar de miedos, a pesar de muchas voces, porque lo que más se escucha cuando nosotros queremos hacer una diferencia en la vida, quien sea, lo que más se escucha es el no lo hagas, va a ser difícil, eso no es posible, eso nadie lo ha hecho. Entonces, el ser capaz de callar esas voces, de ir por tu sueño, de pagar el precio, de invertir en tu profesión, de invertir en equipo, de invertir en todo lo necesario antes de un auto, antes de un viaje, antes de ropa incluso, antes de muchas cosas, pues eso habla del gran ser humano, del gran profesional y del gran compromiso que tienes con la odontología. Así que, pues, de verdad, para mí me siento privilegiada y honrada de trabajar contigo, de que hagamos equipo, y sé que juntos pues vamos a seguir construyendo este gran aporte a la odontología. Fue parte del sueño y sabemos que todos los sueños se logran, solamente hay que creer que se puede y hay que querer dar a la sociedad algo de nosotros. Sí, porque esos han sido los valores que nos han construido, el querer dar, el querer servir, y sabemos que todo lo que se da, toda siembra tiene una gran recompensa, y nosotros pues lo estamos viviendo. Sí, solamente tienes que tener paciencia. Solo paciencia, esa es la clave, paciencia. Y pues muchas gracias. Este fue el podcast de hoy de Legado Dental, y síganos para que sigamos pues aprendiendo y compartiendo y construyendo, que ese es el propósito. Muchas gracias.